Hola, ¿cómo están? Soy Fadua Gajardo, directora ejecutiva del Instituto de Directores, y les doy la bienvenida a esta quinta temporada de Mejores Directores para Mejores Directorios. Y la verdad que no puedo tener mejor invitada hoy día a esta quinta temporada, y quiero agradecer que nos hayas podido acompañar en el instituto y que puedas formar parte de esta temporada, dado los temas que van a movilizar esta agenda para el año 2025. Y estoy con María Teresa Vial, bienvenida. Muchas gracias. Directora de Enel Chile, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, para hablar sobre directores, pero hablar también un tema particular que nos mueve en la agenda del directorio, que tiene que ver con temáticas de cambio climático. Oye, bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad es que esta instancia es muy valiosa, la agradezco mucho, pero también quería empezar agradeciendo la labor que hace el Instituto de Directores, esa labor de acompañamiento, de capacitación permanente, de conversaciones siempre profundas, con las últimas tendencias, con un fondo, la verdad, que uno agradece también en su gestión diaria, ese acompañamiento, y la verdad es que la labor que ustedes hacen y el rol que han tomado es un rol que nos ayuda muchísimo en el trabajo diario y que nos va a permitir siempre tener mejores gobiernos corporativos. Esta tarea es una tarea constante que ustedes lideran muy bien, así que agradecida por esta invitación, pero agradecida también por la existencia y por el trabajo que ustedes hacen. Muchas gracias. Ay, gracias, de verdad. Y quizás, bueno, partiendo un poco a lo que nos convoca, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos cuando hablamos de un órgano de gobierno corporativo, que es el directorio, ¿no es cierto? La Cámara de Comercio de Santiago tiene como asociados a múltiples compañías que no necesariamente son las grandes empresas, y en ese sentido también hay empresas en crecimiento, en desarrollo, que hoy día también se ven desafiados en una planificación estratégica que tiene que tener componentes, por ejemplo, de cambio climático. Y me gustaría el que tengamos hoy día la posibilidad de conversar y saber, bueno, ¿cómo hacemos para poder incorporar en esa estrategia una mirada sostenible y que el tema de cambio climático se encuentre dentro de la agenda? Sí, no, ahí comentarte que la Cámara efectivamente tiene 2.500 socios, un 30% gran empresa, el resto es mediana. Tenemos también pymes y tenemos una nueva categoría de startups, pero yo creo que al final el mundo empresarial completo, y bueno, también con los reportes de sostenibilidad, es muy relevante empezar a hablar en el mismo idioma, empezar a subir a esos que están empezando, a las startups, a los mismos estándares. Y para eso es muy necesario que los gobiernos corporativos conozcan primero y también impulsen este tipo de materias. ¿Y ves tú que hay un alineamiento, un entendimiento respecto de cuáles son esos estándares que de alguna manera estas empresas tienen que comenzar a desarrollar? Sí, mira, yo creo que nosotros tenemos, como señalábamos, una diversidad de empresas en distintos estándares, y tenemos las empresas en nuestro gremio se reúnen en comités de trabajo. Tenemos el comité de sostenibilidad con 80 empresas que la verdad es que lideran los temas, por ejemplo, de cambio climático, y ahí te das cuenta que para poder estar en un comité que se reúne una vez al mes, tú necesitas ahí tener, por supuesto, gerentes de sostenibilidad, que no tienen todas las empresas, pero hay una conciencia desde estos comités más especializados de que hay que ir subiendo la pyme. Entonces, estos mismos comités de empresas que están en la punta de materias de sostenibilidad, también durante el año se relacionan con el comité de pyme y tratan de ir escuchando primero sus necesidades, evaluando las capacidades y viendo cómo irlo subiendo. En los reportes también tenemos todos los proveedores, la cadena de suministro. Es muy relevante que estemos todos hablando el mismo idioma tecnológico, pero también el mismo idioma en temas de sostenibilidad. No se le puede exigir a todos reporte integrado,
Por supuesto que no, pero necesitamos ir subiendo el estándar. Y como gremio también lo hacemos. Nosotros hicimos ya un reporte de sostenibilidad y este año vamos por reporte integrado 461, 519. No es fácil, pero nosotros necesitamos ser esa especie de espejo en que las empresas se miren, que vean, esto es un gremio que no está obligado a ese reporte integrado, pero que de todas maneras está haciendo el esfuerzo, no desde la perfección, desde la imperfección, mostrando cuáles son las brechas y que se puede y que se debe hacer de esa manera. Y por lo tanto vamos invitando y acompañando a las empresas a subirse a este camino, en que tarde o temprano vamos a tener que todos tener mejores prácticas, mejores estándares, y por lo tanto es importante empezar de a poco a acompañar ese camino. Hablas de generar este reporte integral, que yo creo que es un tremendo desafío para las empresas comenzar a reportar. Pero ¿cómo traspasar desde la data del reporte a generar prácticas e iniciativas que sean transparentes, asociadas, por ejemplo, a temas de cambio climático, sí, o a temas de sostenibilidad? Algunas prácticas que hayan incorporado ustedes desde la Cámara y que de alguna manera se transformen en buenas prácticas también para la industria. Sí, bueno, nosotros desde el Comité de Sostenibilidad se empuja muy fuerte, pero también hay un compromiso importante del directorio. Para nosotros el cambio climático como institución no es material, pero es material para el planeta y por lo tanto no puede ser una excusa eso. Y tenemos una gerencia de sostenibilidad que ve todos los temas con los socios, pero también internos, y que ha hecho un trabajo muy importante de escucha de las empresas y que ha tomado ciertas iniciativas. Por ejemplo, como gremio, digo yo, por ejemplo, nosotros estamos midiendo la huella de carbono y reportándola al Ministerio desde hace 5 años. Este año estamos pensando cómo vamos a tomar medidas concretas que vayan compensando esa huella de carbono. Reciclamos todo, hace unos 4 o 5 años ya estamos reciclando. También empujamos, por ejemplo, algunas iniciativas con el gobierno, como por ejemplo el desarrollo de prácticas para la disposición de residuos de aparatos eléctricos electrónicos. Nos vinculamos también con organismos internacionales. Tenemos todo un trabajo ahí muy importante hacia afuera del gremio, muy, muy importante. Pero también eso tiene que reflejarse hacia adentro. Y ahí es donde vemos un directorio que está muy consciente de que tenemos que ser un espejo, consciente de que el reporte integrado es un desafío, pero que es importante realizarlo, consciente de que necesitamos medir, consciente de que necesitamos también funcionarios, gerentes, subgerentes, un equipo comprometido, que además tienen que reportar, que además tenemos que recordar cada cierto tiempo cuáles fueron los compromisos, porque a veces en los directorios tomamos compromisos que después, a lo mejor después nosotros mismos pensamos que con eso hicimos el trabajo ya. Estos son los compromisos, esto es lo que se va a hacer. Bueno, esos compromisos yo creo que hay que recordarlos en las sesiones posteriores y decir, este está cumplido, este está por cumplirse en las distintas materias. Y si bien el cambio climático para nosotros no es material como institución, creemos que es importante hacer ese seguimiento. Y lo otro que yo creo que es bien relevante es asignar presupuesto. Tenemos que asignar presupuestos a los equipos que hacen toda esta tarea y no solamente señalar hay que hacer esto, tener el compromiso y después olvidarse porque uno le hizo un cheque en el directorio a la revisión de un tema. Y ahí, María Teresa, ¿cómo jugar en esto en donde si bien para la Cámara no es material, para tus asociados o alguno de ellos sí es material? Sí. Entonces, ¿cómo poder conectar con prácticas que permitan conectar con este stakeholder que es un asociado que sí requiere probablemente
divulgar y tiene materialidad, por tanto, en su rol como empresa o en el servicio o producto que genera, sí va a tener que ejecutar esto. ¿Cuál es el rol que está jugando la Cámara? ¿Cómo comunica? ¿Qué instancias tiene? Sí, bueno, lo más importante ahí en relación con los socios mismos es el Comité de Sostenibilidad, que como te digo tiene más de 80 miembros y que se reúnen una vez al mes para tocar estos temas y para compartir mejores prácticas y para empujar también al ecosistema empresarial completo a tomar estas mejores prácticas y también nuestro relacionamiento con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda, para ir también desde estos comités tomando las dificultades que van surgiendo en el camino y conversándolas con la autoridad. Ayer mismo tuvimos una reunión con la CMF y esto también era parte de la conversación de cómo podemos subir a más empresas a ese reporte, cómo algunas empresas no tienen, digamos, la forma, no tienen los recursos, el método, claro, las personas adecuadas para hacer un reporte de la envergadura que se está solicitando y cómo podemos irlos acercando. Y esa es una conversación permanente que tenemos con la autoridad, pero también con nuestras empresas. Yo te diría que ahí en el Comité de Sostenibilidad, en que se reúnen las empresas, en que está también nuestra gerente de sostenibilidad y en la que tratamos de participar mucho todos, digamos todos los que trabajamos en la Cámara, lo que más hacemos es escuchar activamente cuáles son las dificultades y qué necesitan de nosotros. Y muchas veces lo que se requiere de un gremio es esa representación de esos problemas que dejan de ser particulares, sino que son de la industria completa o del ecosistema empresarial completo. Y también la capacitación y acercarlos a instituciones como esta, como el Instituto de Directores, decirle a los compañeros directores, oye, es muy importante conocer de estas materias, no porque sean una moda, sino porque las empresas necesitamos sostenibilidad a largo plazo y la verdad es que si no conocemos ni siquiera la definición de lo que es, por ejemplo, material para uno o para otro, o de las tendencias o de las herramientas que ustedes mismos disponibilizan a través de esas capacitaciones, la verdad es que no vamos a avanzar mucho. Y probablemente estamos en una nueva era, ¿no? Una era que si uno se remonta o ve, hace historia, yo creo que ya hoy día es inviable pensar que esto es una moda. Y como bien tú decías, hoy día pasó a ser la forma en cómo hoy día se pueden hacer negocios. O sea, va a ser inviable el poder hacer negocio y reactivar una economía que no piense en todos estos pilares. Y desde ahí, ¿qué rol juega la gobernanza o el directorio para poder lograr establecer esta agenda? Comentabas y decías quizás de manera superficial un poco qué es lo que están haciendo ustedes en el directorio, pero quizás me gustaría ahondar en esto que tú estás diciendo de que, oye, los compromisos que estamos tomando, que puede sonar muy lógico, lo estamos volviendo como a revisitar para saber como el grado de avance. La agenda del directorio de la Cámara y de los temas que de alguna manera son compromisos como que adquieren y que finalmente se traspasan como a los ejecutivos para poder establecer ese plan. Se vuelven a visitar, se vuelven a ver, se toman temas con a lo mejor comités más ad hoc para que puedan establecer esta agenda. ¿Cómo sientes tú que ha sido algo que han podido implementar en la Cámara y quizás también en los otros directorios donde te toca participar y que muchas veces nos toca tomar temas que son críticos y que a lo mejor no estaban en esa agenda del día a día y a veces quedan un poco rezagados o olvidados porque la operación nos consume? Sí. Bueno, la Cámara es un bicho medio raro, porque tiene esta parte gremial, pero también tiene una parte empresarial, de unidades de negocio propias, no sé, el boletín comercial, la firma electrónica a través de ICER Chile, el Centro de Arbitraje y Mediación, y todos ellos tienen una gobernanza. Muchos de ellos tienen directorio. Ahora Árticos, por ejemplo, que es una filial del Banco de Chile y del BCI que recientemente adquirió la Cámara, y todos ellos tienen una gobernanza que reporta también a su vez al directorio Cámara, y por lo tanto cada uno tiene su dinámica, pero acá hay algunos pilares fundamentales, y uno de los pilares definidos de la Cámara es la sostenibilidad, y otro pilar estratégico es ser un
especie de espejo en que las empresas, no te digo las grandes, que probablemente muchas de ellas están en la punta y están empujando el carro de la sostenibilidad, muchas de ellas, pero sí la gran mayoría de las empresas que son medianas, que son pequeñas, se puedan ver en este espejo. Y por eso, si bien en el directorio se repasa toda la operación, por supuesto, también hay una parte muy importante del directorio que este año hemos decidido que sea más intensa aún, en que se revisan los temas que son pilares. Y la sostenibilidad es uno de ellos. Y eso se permea a todo el resto de la organización y a los gobiernos corporativos que corresponden a cada uno. Son temas que creo que muchas veces tomamos como una representación, una alocución del gerente de sostenibilidad y quedábamos por visto, aprobado y felicitado muchas veces, pero en que no había una voz dentro del directorio que pudiera desafiar algunas decisiones, que pudiera desafiar incluso decisiones del propio directorio. A veces nos ponemos metas y nos damos cuenta que a lo mejor no vamos a llegar en tiempo, y eso no significa retroceder, significa ir calibrando también cómo se puede ir ejecutando de mejor forma. Yo creo que eso ha sido un cambio dentro del directorio de la Cámara también, en no ser solamente recepcionar lo que te señala el gerente de sostenibilidad o lo que se señala en las distintas unidades, sino que también tratar de irlo desafiando, por supuesto, de buena manera, felicitando por supuesto también los logros, pero viendo como directorio qué más podemos empujar por este mismo desafío de ser un espejo. Y eso es empujar. Eso es empujar. Y eso es empujar. Claro. Y en ese empuje o en esa rendición de cuentas que de alguna manera se genera en las distintas áreas, departamentos, gerencias generales, ¿cómo se está empujando esa rendición de cuentas de cara al directorio? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es que se acompaña al gerente, y no solamente en el momento mismo del directorio, sino que se le pueden hacer propuestas de mejora que se van siguiendo durante toda la etapa en que no tienes la sesión de directorio. Y eso también me pasa en otros directorios en los que participo, que a veces el reporte está perfecto y tú dices, oye, aprobado, pero les tinca o parece ser importante que este asunto en particular podamos analizarlo en otra próxima sesión, pero podamos ver cuáles son los benchmarks, por ejemplo, que sería importante introducir, cuáles son los cambios que es importante introducir. Y a mí me parece que la función del director no debiera agotarse en esa sesión de directorio para aprobar, rechazar o decir que me traigan más, sino que en el acompañamiento a el equipo para buscar nuevas formas, nuevas alternativas, nuevas capacitaciones para hacer las cosas mejor. Es interesante eso, porque yo creo que el rol, y de algo de lo cual yo me identifico plenamente, es que hoy día el ser director no solamente es asistir a una sesión de directorio, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con esto de saber arremangarse, ¿no? Y saber acompañar también al equipo ejecutivo en poder tomar mejores decisiones para la compañía. Ahora bien, si eso ocurre... Y perdón, Fado, y ahí que el equipo también te enseñe, porque a veces desde el directorio pensamos que en una sesión de directorio te pueden decir absolutamente todo lo que están haciendo, y puede ser verdad, pero yo creo que el directorio también tiene que generar una confianza en el equipo de que tú estás realmente dispuesto a hacer un aporte, y ser un aporte también significa pensar que uno puede venir con una idea preconcebida y no estar, ya que no estás en el día a día, ya que no tienes que meter las manos en la ejecución, muchas veces no conoces exactamente la complejidad a lo que tienen que enfrentar día a día. Yo creo que uno tiene que estar dispuesto a empaparse de eso, a reconocer que a lo mejor uno venía con una idea de que había que ir por un lado, pero la verdad es que el equipo tiene que poder de alguna forma transmitirte las dificultades y no solamente reportarte
como un ente que tú controlas. Por supuesto tienes que controlar, pero no puede limitarse solo a eso. Yo creo que las dificultades hay que compartirlas y el directorio tiene que generar la confianza en la administración de que esas dificultades pueden ser compartidas. A veces solamente compartidas para acompañamiento, a veces compartidas para sugerir por dónde se puede solucionar el problema. Pero si un directorio pasa a ser solamente un controlador, la verdad es que puedes no enterarte de las dificultades que tiene tu equipo y ahí qué valor estás entregando. Y desde ahí, quizás una pregunta un poco controversial pensando de cara a lo que pasa este 2025. Las empresas en Chile, ¿están incorporando realmente esa agenda climática? ¿Qué es lo que tú ves? Mira, yo estoy muy orgullosa de las empresas en Chile. Yo creo que no lo decimos mucho. Ahora, por supuesto hay problemas y por supuesto hay temas incluso, no sé, de personas metidas en corrupción. Las había antes, las hay ahora, las va a haber después. Lo importante es ir cerrando brechas y teniendo las mejores prácticas posibles para detectarlo lo antes posible. ¿Todas las empresas están en la punta? No, por supuesto que no. Pero si no visibilizamos a quienes lo están haciendo mejor y no mostramos un camino posible y un camino posible con dificultades, con errores, la verdad es que no vamos a avanzar. Entonces, yo soy un optimista, pero también soy realista y también creo que parte de mi rol y parte del rol de todos es visibilizar a quienes realmente lo están haciendo muy, muy bien, cosa de poder generar ese efecto de esperanza, de que podemos ir mejorando. No tenemos todo bien hecho, por supuesto. Tú me dices, ¿se ha realmente introducido el tema? Yo creo que muchos sí, y a eso hay que seguirlo, y a esos hay que visibilizarlo, y a esos hay que imitarlos, hay que celebrarlos para que el resto continúe esa senda. Y para cerrar, nuestro rol no está ajeno a las crisis, no. A crisis de cambio climático que hoy día tienen las industrias, sobre todo las que tienen materialidad. A ti te ha tocado pasar a lo largo de tu historia profesional como directora en distintas crisis también de distinta naturaleza. ¿Qué consejo le darías también a otros directores que probablemente no estamos ajenos a que esto podría ocurrirnos? ¿Cómo lograr el generar de alguna otra manera alguna práctica, algo que ayude a ir incorporando estos temas en la agenda para finalmente disminuir los riesgos que hoy día van a estar presentes, que son emergentes y que va a ser imposible tener todo controlado? Sí, yo creo que una comunicación efectiva es muy importante. Aquí la crisis climática es un problema para todos. No creo que hayan industrias que estén totalmente preparadas para el cambio climático y por lo tanto necesitamos generar una primera cosa, redes para entender que frente a crisis y sobre todo crisis climáticas tenemos que actuar todos juntos, después determinar responsabilidades, pero lo importante es poder enfrentarlas todos juntos y tener una revisión sobre todo lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que no significa que tengamos una responsabilidad legal, pero siempre se pueden hacer las cosas mejor. Y por supuesto una comunicación que sea leal con quienes afectamos y señalar claramente cuáles son las dificultades que enfrentamos. Yo creo que como empresa hemos estado acostumbrados a minimizar, a decir que hacemos todo bien y a decir que estamos preparados para todo. Pues bien, ante el cambio climático no estamos preparados como humanidad y por lo tanto tenemos que de alguna forma comunicar eso a todos para que se entienda bien, para que se entienda que tenemos que hacer las cosas mejor, que hay algunas herramientas que podemos utilizar, pero que como humanidad tenemos que darnos cuenta que vamos a pagar todos un costo y que ese costo puede ser muy relevante y que ante crisis tenemos que todos responder como sociedad conscientes de que no podemos exigir lo mismo que teníamos sin cambio climático. Oye, María Teresa, se nos pasó volando el tiempo. Demasiado. Quiero agradecer que nos hayas acompañado en esta temporada. La verdad es que tremendamente interesante el rol
que desde las cámaras, gremios, pero también tu rol como directora de compañías y la mirada que tienes de poder integrar estos temas, yo creo que hoy día es fundamental. Así que muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo y muchas gracias a quienes nos escucharon. Muchas gracias a ustedes y de nuevo, felicitarlos por el rol. Es demasiado relevante, los necesitamos.